Bien, yo voy a ir comenzando este mensaje con una cita, Romanos 14:17, si me lo pones por favor. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Voy a hablar un poquito acerca de lo que es el reino de Dios, lo que hoy el mundo requiere. Primero vamos a ver estas dos partes. Tú y yo, por el simple hecho de estar aquí en la tierra, es el recurso que Dios usa para traer el reino de los cielos. ¿Sí? Escuchen. Aquí sabemos que dentro del diseño de Dios, al momento que Dios arrojó a Satanás y sus demonios aquí en la tierra, pues empezó a haber un caos y todo estuvo desordenado y vacío y las tinieblas, y el Espíritu de Dios se empezó a mover para traer orden. Pero desde el momento que fue arrojado aquí el enemigo, él vino a traer oscuridad, desorden, pecado, ¿sí? Es establecido el hombre, que eres tú y que soy yo. Y Dios empieza un trabajo y nos planta aquí y nos pone aquí en la tierra, donde finalmente tenemos que estar con esa influencia y con ese ambiente donde ellos están aquí. Pero tú y yo no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que nos da la victoria, su presencia, su poder. Y finalmente tenemos que compartir aquí, y aquí estamos en la tierra. Y hay ese versículo de Primera de Juan 5:19, si me lo pones tantito, Primera de Juan 5:19, para que tú vayas entendiendo que esto fue el diseño de Dios. Dice, sabemos que somos ¿de quién? De Dios, y todo el mundo está puesto en maldad. Entonces quiero que entiendas que eso es lo que allí tú y yo no podemos hacer nada. Ese fue algo que Dios así diseñó, y que finalmente así está establecido, y que finalmente aquí tenemos que vivir, o aquí vivimos y aquí convivimos. Pero finalmente en el mundo está toda esta influencia. ¿Sí me explico? Ahora, desde el momento que Dios los pone aquí y que Dios permite que llegara Cristo a tu corazón, es cuando comienza algo diferente. Escúchame, es cuando comienza algo diferente en la vida de todo ser humano, porque ya no somos del mundo. En ese momento ya pertenecemos al reino de Dios, ya somos hijos de Dios, pero estamos aquí en la tierra, aquí vivimos, y aquí se sigue moviendo el enemigo, porque él está aquí. Pero aquí está Dios con nosotros, aquí está su Espíritu Santo, y aquí, mientras tengamos vida, vamos a seguir en lo mismo. Pero Dios habla de que se tiene que vivir el reino de Dios aquí. ¿Quiénes lo van a vivir? Los hijos de Dios, las hijas de Dios, tú y yo, porque ya nosotros no somos de aquí. La Biblia dice que somos peregrinos, somos extranjeros aquí en la tierra. La Biblia dice que nuestra ciudadanía, nuestra nación está allá en el cielo. Entonces, mientras estemos aquí vamos a estar peregrinando, nada más. Pero sí vamos a estar teniendo esa interacción con esta parte de las tinieblas, del pecado, del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad. Y el que tiene que establecerse es el reino. Regresa ahora sí al versículo anterior de Romanos. Entonces, se tiene que establecer el reino de Dios. Te hablo esta parte para que vayamos ubicándonos. Comenzamos allí en Romanos 14:17. Ahí es con la cita que comenzó.
este mensaje. Entonces, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. O sea, el reino de Dios no solamente consiste en trabajar y comer, para que lo entiendas. Y eso es lo que el hombre está haciendo. Se ha perdido en sus afanes, en el trabajo. Y eso no es solamente el reino de Dios. Eso no consiste solamente en tu vida, que te afanes en el trabajo. Es bueno trabajar, tenemos que trabajar, tenemos que reunir el sustento para sostener a nuestra familia. Pero no solamente es eso. Y no te puedes clavar en esa parte. Tú tienes que empezar a enfocar que el reino de Dios implica otras cosas. Y el reino de Dios se tiene que establecer aquí en la tierra. El reino de Dios se tiene que ver aquí en la tierra. Escúchame, el reino de Dios se tiene que ver aquí en la tierra. Tiene que ser algo visible, algo que se palpe, algo que se viva, algo que se sienta. No porque lo que te dije que el mundo está siendo influenciado por el maligno, tengamos que espantarnos o tener que vivir con una tensión o presionado. No, hay que entender que es una realidad, que haya un ambiente espiritual de este reino que está operando. Pero existe el reino de Dios también para que opere, porque el Espíritu Santo está aquí y dijo Dios que no nos iba a dejar y que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí me explico? Entonces, eso está a nuestro favor. Pero es importante que si tú eres hijo e hija de Dios, es importante que empecemos a traer el reino de Dios. Que se acerque el reino de Dios aquí en la tierra, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo, en la calle, en la iglesia. Se tiene que ver el reino de Dios. ¿Vamos bien? Es muy importante empezar a entender que esta es nuestra responsabilidad. Escúchame, dile al que está a tu derecha, a tu lado, es tu responsabilidad traer el reino de Dios. Que se vea el reino de Dios a través de tu vida. Es a través de tu vida. Ahora te explico lo que no es el reino de Dios. El reino de Dios no son mandamientos humanos. Eso no es el reino de Dios. También el reino de Dios no es religión. ¿Sabes por qué? Porque la religión mató a Jesús. Entonces, no es religión. El reino de Dios no es nada más que te vean venir los domingos y que vivas tu vida como tú quieres. No, ese no es el reino, ese se llama religión. Entonces, no pensemos que, por eso te estoy explicando algunas cosas que no son el reino de Dios, ¿sí? Tradiciones no son el reino de Dios. Porque a veces queremos cumplir tradiciones cuando eso no es el reino de Dios. Patrones o esquemas o cosas hechas que establecemos de acuerdo a nuestras propias ideas, conceptos o reglas, a nuestra conveniencia, violentando la palabra de Dios. Ese no es el reino de Dios. Que las cosas las acomodes a tu conveniencia y que trabajes sobre esas para obtener un beneficio. No, ese no es el reino de Dios. Más bien el reino de Dios comienza que es justicia, ¿no? Ahí vemos la primera parte, que es la justicia. Primero, ponme Génesis 4:10. Y aquí es cuando Dios les dice, y Él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Desde que Caín mató a Abel,
La tierra clama por justicia. Desde ese tiempo se está clamando la justicia. Y ese es el reino de Dios. Que hoy hombres y mujeres se levanten en esa integridad, siendo justos, actuando con justicia, viviendo con justicia y con verdad. Dios necesita hombres jóvenes que vivan en esa integridad, en esa justicia. Ese es el reino. Ahí comienza el reino de Dios. Que seas un esposo justo, que seas una esposa justa, que seas un hijo justo, que seas una persona justa en tu trabajo. Desde allí comienza a verse ¿qué? El reino de Dios, porque esa es la justicia, es parte de lo que es el reino de Dios que se tiene que vivir. Y si tú y yo somos del reino, tú y yo tenemos que vivir siendo justos, ¿sí? Que ya no te dejes influenciar por las personas, por la cultura, por la religión, por el sistema, por amistades, sino que tú te determines, escúchame, porque esto comienza en ti. Este debe de ser una determinación de decir las cosas las voy a hacer de esta manera, independientemente de todas las voces que puedas escuchar a tu alrededor que te quieran incitar a cometer la injusticia, porque no vas a poder evitar que afuera, alrededor de ti, haya voces que te estén queriendo incitar, porque el mundo está bajo la influencia del maligno. Y en la tierra se tiene que ver el reino de Dios. Y esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Esa debe de ser mi determinación, tu determinación. Porque no vas a poder evitarlo. Afuera, dizque amigos o amigas, familiares, situaciones que quieren estar constantemente impulsando. O a veces hasta el novio o la novia, el esposo, la esposa está queriendo influir para hacer cosas injustas. Y tú tienes que tener convicciones firmes. Hace 8 días hablábamos de las convicciones firmes, ¿sí? Entonces, pero tenemos que levantarnos, porque Dios requiere que se establezca el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios llegó ¿con quién? Con Jesús. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado y ya está aquí. Ahora te corresponde a ti y a mí ser ese reflejo, ese ejemplo, ese conducto. Ahora Romanos 3:24. Ahora, si desde entonces está clamando la tierra justicia, ahora a través del derramamiento de la sangre de Jesús, vino y se aperturó, escúchame, vino y se aperturó para que empezara a fluir la justicia. Y tú y yo que éramos culpables ya fuéramos justificados. Por eso allí dice, siendo justificados, desde el 23, pónmelo, para poder entender el contexto. Y vemos el 24. Por cuanto todos ¿qué? Y están destituidos de la gloria de Dios, ahora sí el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Es a través de Cristo que vino el reino y de hacia allí se aperturó para que empiece a fluir la justicia del reino de Dios. Los hombres y mujeres que proyecten, que den la imagen de lo que es el reino de los cielos. Allá puede haber afuera hombres y mujeres injustos. ¿Y qué están haciendo esos injustos? Se están peleando, se quieren divorciar, viven en mentira, en odio, roban, fornican, etc. Pero esos son personas que no son hijos de Dios.
Pero tampoco puedo decirte que no hay hijos de Dios que lo están haciendo. Pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo para empezar a que las cosas cambien? Y que tú seas un verdadero embajador del reino de los cielos, un digno representante del reino de los cielos. Allá afuera. Allá afuera. Pues yo no puedo decirte que no, sí la hay. Hay cristianos que sí están cometiendo esas injusticias, que no se han determinado. Y yo sé que hoy Dios está hablando a tu corazón y a mi corazón de que es tiempo de determinarlos. ¿Sí? Y eso nadie lo va a hacer más que tú lo vas a determinar. Nadie más. ¿Sí? Y no creas que nada más es, pastor, puede orar por mí porque estoy practicando. No, deja de hacerlo. Empieza a vivir el reino. Porque a veces quieren que el pastor ore como si fuera ya una varita mágica y allá afuera siguen haciendo lo mismo. No. Es el tiempo. Es el tiempo de determinarnos, iglesia. Es el tiempo de entender que es tu responsabilidad. Porque Dios ya lo hizo. Todo el plan de Dios ya está establecido. Y tú y yo estamos dentro del plan de Dios. Y fue a través de la sangre de Cristo. Y tenemos que empezar a vivir. Veíamos también que otra cosa, regresando ahí a Romanos 14, 17, la justicia, ya estamos viendo, es tiempo de ser hombres y mujeres justos. Que no te dejes influenciar, que no te dejes de contaminar. Y si te dejas influenciar, tú lo estás permitiendo. Y tú lo decidiste. Por obtener algún beneficio o a conveniencia de algo, pero tú lo decidiste. Nadie más es responsable. Porque afuera está esa influencia del maligno. ¿Lo puedes evitar? No lo puedes evitar. Tenemos que seguir allá lidiando con eso. Pero sí puedes evitar decir no. ¿Sí me estás entendiendo? A eso sí lo puedes decidir. ¿Sí? Eso sí lo puedes determinar. Me pones Isaías 53, 5. Dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿De quién están hablando? De Jesús. Morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él. Y por sus llagas fuimos curados. Pero dice el castigo por nuestra paz. Él recibió el castigo para que tú y yo tengamos ¿qué? Paz. Vivamos en paz. Aquí no hay cavidad al miedo, iglesia. Aquí no es para que estés pensando en el miedo y en el temor. Porque tú y yo debemos de establecer la paz, vivir en paz, vivir con esa confianza y con esa seguridad que a pesar de todas las situaciones que vivamos, porque no las podemos evitar, tengamos que mantener la paz, la confianza, la seguridad de que Dios está a tu favor, está de tu lado y que tarde que temprano va a haber solución. Amén. Pero esa es tu seguridad, esa es tu paz y no la puedes perder en medio de tantas necesidades, problemas. Tú y yo tenemos que mantener la paz porque nuestra confianza está en Cristo. Amén. Amén. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ponme Juan 14, 27. Entonces, debes entender que en el reino de Dios no hay cavidad para el temor. Fíjate lo que dijo aquí Jesús. Dice, la paz les dejo. Mi paz les doy. No como el mundo la da.
Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. No hay cavidad para el miedo, familia. Sí vivimos a veces tiempos tormentosos, angustiosos, pero para los hijos de Dios, que somos representantes del reino, no tenemos que darle tanta cavidad al miedo y a la angustia. Y ese es uno de los problemas, que de repente viene un problemita y hay mucha gente que ya está, que truena y espantada, como si todo fuera a terminar ya. No, tu confianza está en Dios. Por eso dice, la paz les dejo y se las doy. Y no es como el mundo. Tú puedes recibir paz, a lo mejor de repente que te digan, ¿sabes qué? Aquí está tu aguinaldo. Digas, wow, recibí una buena lana, déjame irme a la playa y ahí puedes estar en la... Ay, qué tranquilidad. Y pues merece la paz que el mundo da, pero la paz que Dios da es mayor. Es mayor. Amén. ¿Sí? Puedes hacer un negocio, un proyecto y te salió bien y puedes decir, ay, qué padre, tengo paz, me salió todo bien. Sí, pues, pero la paz de Dios es mayor, sobrepasa. Y esa es la paz que tenemos que estar abrazando y reflejando. Amén. 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 No quiero decir que tengas un problema y te hagas el de la vista gorda. No, atiéndelo, pero sin perder tu paz, sin perder tu confianza. Que haya un problema en la familia, atiéndelo, pero con esa paz. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Siempre un equilibrio, pero sin perder tu gozo y tu confianza que Dios está en control. Bien, hay otra parte, regresando allí al versículo de Romanos 14, 17, que fue nuestra cita de inicio. Y para mí es muy importante hablar de esto, porque es muy importante. También el gozo, ¿sí? El gozo no lo podemos perder. No pierdas de vista las promesas de Dios que nos dejaba el Espíritu Santo. Por eso dice paz y gozo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a producir todo, tanto la justicia, la paz y el gozo. ¿Por quién? Y allá te dice por quién. Por el Espíritu Santo. Por eso es muy importante, iglesia, que no pierdas esa parte fundamental en tu vida, tu tiempo de oración, tu tiempo de intimidad con Dios. Que eso sea el motor de cada día, que esa sea la gasolina para que empieces a trabajar en tu diario vivir. Escúchame, mucha gente está queriendo llenar su tanque de gasolina en la noche. No, llénalo desde temprano, llena tu tanque de gasolina. Al hablar de gasolina me refiero al Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Llena tu vida cada mañana, como si vas a hacer un viaje donde no sabes qué va a pasar, y para que no te quedes en el camino, pues tienes que llenar de gasolina, ¿o no? Sí. Yo me acuerdo que nos dicen, ¿sabes que vamos a salir a la playa? Vamos a salir a este viaje desde la noche, estoy preparando para el tanquecito salir tempranito, ¿sí? Igual, es un viaje que vas a realizar hoy, por decir, pues no sabes lo que te depara hoy. Y hay gente que no trae gasolina y apenas avanzó y ya se quedó sin gasolina y anda, ay, pobrecito de mí. Y actuando en sus deseos, en sus pensamientos, en su conveniencia y no en el espíritu. No pierdas esta parte fundamental en tu diario vivir, porque todo es por el Espíritu Santo. Todo es por el Espíritu Santo. Entonces, iglesia, ponme también
Juan 17:15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si todavía estás aquí, es porque Dios así lo quiere. Y estamos en el mundo, pero tenemos que ser guardados del maligno. Y lo único que te va a ayudar es su presencia, su palabra, tu determinación de vivir siendo un hombre o una mujer de justicia, de decir, vivo la palabra de Dios. No escuche las voces alrededor. Determínate. Entonces, porque Dios hizo esa oración. Por eso te digo que vamos a tener que lidiar mientras estemos aquí en la tierra con esto. Sí. Como si quisieran, hay mucha gente que quiere esconderse del mundo y encerrarse en una burbuja. No, error. No nos podemos esconder. Y constantemente tienes que convivir. Si no es en el trabajo, si no es en las conversaciones con personas, si no es al momento de abrir la televisión o prender la televisión, abrir el celular, prender la computadora, de repente ya aparecen imágenes, informaciones que no son correctas y tú tienes que aprender a lidiar y decir esto sí, esto no. ¿Sí o no? Sí. Pero todos lo tenemos que enfrentar. ¿Sí? Yo recuerdo también en el trabajo, me llevaba el director y me decía, Martín, ¿le vas a decir esto a los papás? Le decía, no, eso es una mentira. No, pero usted tienes que decir, yo soy el director, sí pues, pero yo no puedo hacerlo. O sea, unas veces hasta los jefes quieren a veces decir, ¿sabes qué? Tienes que mentir y tienes que hacer esto. Y le tenía que decir, no, si lo quieres hacer, hazlo tú. Vas al salón, habla con los padres de familia, pero no me digas que yo lo haga. Entonces, constantemente estamos donde la gente nos quiere orillar a darle la espalda a Dios. Y la tierra clama por justicia. Y ya se inició con Jesucristo, y al aceptarlo tú y yo como Jesús, Dios tiene esa confianza en ti de que vamos a poder ser hombres y mujeres de justicia, que establezcan la justicia, que establezcan el reino. Amén. Amén. Es el tiempo, iglesia. Dios está confiando en ti. Él tiene una seguridad y una confianza en ti y en mí. No lo defraudemos. Él sigue confiando en ti. A pesar de tus errores, a pesar de tus equivocaciones, a pesar de tu pecado y de mi pecado, Él sigue confiando en nosotros y está esperando que nos levantemos. Que nos levantemos y que se vea el reino de Dios aquí en la tierra. Mateo 6:33. Hay que empezar a aprender a vivir el reino de Dios. Sí, iglesia, hay que aprender. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero dice buscar, es como una palabra que como que todavía no está, y que es algo que yo tengo que hacer, que encontrar. Busca el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Pues su palabra, lo que Él ha establecido. Por eso constantemente tengo que ir a estar meditando la Escritura para conocer lo que habla, lo que es el reino de Dios. Y ahí mismo nos habla lo que no es el reino de Dios. Entonces, yo tengo que agarrar lo que es el reino de Dios. Hay hombres que me han dicho, es que en la Biblia está escrito que Salomón tuvo muchas mujeres, y como Salomón tuvo, pues yo también. Está en la Biblia, sí, pues, pero hay cosas que dicen que sí eran y cosas que no. Entonces hay gente que se quiere inclusive agarrar de la Biblia porque están escritas, pero esas no son cosas pues, justas, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a poder discernir, porque en la misma Biblia nos marca lo que son justas e injustas, lo que son del reino de Dios y lo que no es del reino de Dios, ¿sí? Y no porque esté en la Biblia,
Entonces, yo tengo que aprender. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas. ¿Cuántas? ¿Y cuáles son todas esas cosas? Las que tú necesitas, las que tú anhelas, se van a empezar a venir añadiendo y van a empezar a llegar. Pero cuando estás buscando y viviendo el reino de Dios y su justicia, porque mucha gente dice, no es que ya busqué, mira, aquí dice esto, es lo que se tiene que hacer, pero no está la justicia. Y va y dice, y es un complemento, su justicia. Entonces, ¿cuánta gente puede decirme, es que yo conozco eso? Yo sé esos versículos, yo sé lo que dice la Biblia, y yo las predico, pero ¿cuánto las vives? Falta la justicia, para que se cumpla la añadidura. ¿Se me están entendiendo? Y es lo que tenemos que empezar a buscar. Lo que establece el reino de Dios, pero hay que aplicar la justicia. Y entonces es cuando empiezan a venir. Pero si nada más te llenas de lo que dice el reino de Dios, pero sin justicia, no te quejes. Por eso es el tiempo de decir, ya, las cosas las tengo que hacer ya. No importa lo que me convenga, no importa con quién voy a quedar bien, esto lo dice y esto lo cumplo. La justicia. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solamente es lo que podemos vivir aquí, iglesia, sino nos espera algo más adelante. Y para poder entrar al reino de los cielos es vivir lo que dice el reino, siendo justos. Si no, también estamos exponiendo y descuidando nuestra salvación. Y tarde que temprano vamos a morir. Y tal vez puede haber tiempo para arrepentimiento, pero muchas veces no. Ayer presenciamos un accidente, iba un chavo en una moto, le llega a otro carro, vuela, cae de cabeza, inmediatamente la sangre empezó a convulsionarse. ¿Tú crees que hubo tiempo para arrepentirse? No hubo tiempo. Habrá gente que va a tener la oportunidad, pero habrá gente que no. Y a veces estamos pensando, es que ahorita peco y al rato le pido perdón a Dios. Ahora peco y le pido perdón a Dios. No, pues. No, iglesia, no podemos. Esa no es la justicia. No tentarás al Señor tu Dios. Se tiene que quitar eso del corazón y de la mente de los cristianos. ¿Acaso Dios me perdona? Pues sí, Dios en su amor y en su misericordia siempre está así. Pero no puedes jugar al cristiano. Mateo 11:12. Te muestro este versículo que es la lucha cada día para mantenernos en el reino de Dios. Escucha, es el versículo de cada día, de cada uno de nosotros para mantenernos en el reino de Dios. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Los violentos arrebatan. ¿Arrebatan qué? El reino de los cielos. Desde esos tiempos hay violencia. Es la influencia del reino de las tinieblas con el reino de la luz y hay esa violencia. Pero solamente los valientes y los violentos lo van a ¿qué? Arrebatar. ¿Arrebatar qué? El reino. Se necesita ser violento para si alguien te dice, vamos a mentir, y ser violento y decir, no. Debo de ser violento para decir, no. Que vamos a fornicar. No. Vamos a cometer adulterio. No. Vamos a robar. No. Ese es ser violento.
Porque siempre hay un conflicto, una lucha. El reino de las tinieblas con el reino de Dios. Pero solamente los violentos, los valientes lo van a arrebatar cuando digan: no, no más al pecado, no más al odio, decido perdonar. Pero se requiere que seas violento, violenta, para determinar las cosas justas. No para decir, esa gente que dice: pues le pido, déjame hacerlo, y al otro le pido, pero ese es violento. No, hombre, es un títere. Es una persona que no tiene carácter, que no sabe ni lo que quiere. No, debe ser firme, violento, ser aguerrido para arrebatar el reino de los cielos. Y es viviendo la justicia, y es las cosas van a empezar a fluir a tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el reino de Dios, yo voy a ir terminando, iglesia. El reino de los cielos es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Ponme 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder o en virtud. El reino de los cielos es poder. No más en palabras y dichos y es que esto y... No, es en poder. Es en determinación, en hacer. En eso consiste el reino de los cielos. En la acción. En la acción. Por eso te digo, es un estilo de vida. Es una determinación. Ese es el reino de los cielos. ¿Sí? Y con esta cita termino. Romanos 8:19. ¿Sabes qué? Fíjate lo que dice ahí, Romanos 8:19. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a leerlo otra vez. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. Escúchame. ¿Sabes qué está esperando el mundo? ¿Sabes qué está esperando la creación? No está diciendo los hijos de Dios, sino la creación, las criaturas. El mismo mundo, allá afuera, todos los que no son hijos de Dios, están esperando y anhelan que se manifiesten, que se hagan visibles, que se vean quiénes, los hijos de Dios, que traigan el reino de Dios, que proyecten la justicia de Dios, que proyecten los valores de Dios. Pero ellos allá mismo están clamando en su desesperación, en su ignorancia: quiero cambiar, quiero, Dios, haz algo. Ellos mismos están clamando allá. Tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo allá en su ignorancia claman a un Dios que no conocen y anhelan ver la gloria y el poder de Dios, el cambio de Dios, que se rompa toda injusticia, todo lo que está sucediendo, delincuencia, divorcios, pleitos. Ellos mismos anhelan. ¿Tú crees que no hay matrimonios allí peleando y diciendo: Señor, haz algo, haz que cambie? Pero no conocen a Dios. Pero ellos claman. La misma creación. Y están esperando que hijos, hijas de Dios se manifiesten, trayendo y proyectando el reino de Dios, la justicia, el amor, el gozo, la paz, producidas por el Espíritu Santo. Pero a veces estamos perdidos, siguiendo la corriente del mundo, buscando los deleites y los placeres, practicando las mismas injusticias del reino de las tinieblas. Se requiere, iglesia, que te hagas manifiesto, que te manifiestes, que te vean cómo se viven los principios y los valores
de Dios, del reino de los cielos. Como hijo, como hija, como esposo, como esposa, como trabajador, como iglesia. Se requiere, se necesita. Y hoy el mundo lo está gritando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir en lo mismo? ¿Seguir con la mediocridad? ¿Jugando al cristiano? Ese no es el reino de los cielos. Hace falta que se manifiesten jóvenes que aman a Dios, que temen a Dios, que allí en las escuelas reflejan la justicia de Dios. Se requiere hombres y mujeres en el trabajo que viven con integridad, que cubren sus responsabilidades, que hacen las cosas bien, con eficiencia. Se requieren matrimonios que puedan ser un ejemplo, donde la gente pueda buscar y recurrir y consultarlos. Pero se han engañado pensando que el reino de los cielos es religiosidad y han sido religiosos. Eso tiene que acabar, iglesia. Ese no es el reino de los cielos. Y los violentos lo arrebatan, establecen el reino, se determinan. Y hay que ser violento, hay que ser valiente para traer el reino de los cielos. Amén. Allí en tu casa, allí en tu colonia, allí en tu trabajo, allí en tu escuela. Ese es de valientes, traer el reino de Dios.